Voy a iniciar la grabación. Bienvenidos todos a esta primera sesión de martes de disrupción. La agenda brevemente es una presentación oficial por parte de Jonathan Ruiz sobre martes de disrupción, el foro de diálogo de esta comunidad. Después voy a presentar brevemente a los cuatro panelistas. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Son cuatro preguntas, cada uno de ellos va a contestar muy brevemente. Primera pregunta, sus cuatro respuestas, y así sucesivamente. Y después pasamos a una segunda parte que va a ayudar a moderar Fernando Santa Cruz. Gracias, Fernando, por ser parte de esta idea y por acompañarnos. Y en esa segunda parte va a estar abierto a preguntas y respuestas, a las que ya enviaron algunas gentes al momento de su registro y a las que quiera hacer la audiencia directamente, ya sea a través del chat, ¿sí? O si quieren tomar el micrófono, tomarlo. Entonces, sin más por el momento y ya habiendo pasado 4 o 5 minutos, pues demos, Jonathan, por comenzada la sesión. Te cedo la palabra. Gracias, Alfonso. Pues una es explicar por qué yo, ¿no? La verdad es que esta es una organización sumamente horizontal. No hay como tal una, pues, verticalidad, perdón por la obviedad, pero quiero decir, no hay como tal un organismo regidor, una presidencia o lo que sea. Esto es una organización tan horizontal que ha permitido que un miembro, como lo soy yo o como lo es cualquiera de esta organización, pues haya decidido la iniciativa de tener estos martes de discusión y simplemente lo planteó y los que se sumaron son ahora parte de eso, ¿no? Y creo que eso es la intención original que tuvo Disrupción de aquellos que nos tocó pensar en esto inicialmente a partir de conversaciones muy informales, ¿no? Pensamos que debía de tener una marca, un nombre para tener a que registrarnos y un propósito, por supuesto. El propósito es vincular a gente que tenga la intención de innovar para generar prosperidad en México y particularmente en Yucatán. Punto. Entonces, lo que necesitamos es pues, que la gente esté consciente de que si van a estar aquí, pues es para participar productivamente en el ánimo de generar prosperidad para Yucatán. Tan tan. Entonces, eso es la razón que nos reúne, es la razón por la cual estamos aquí. Y solamente como preámbulo de esta discusión, quiero plantearles algunos datos de la urgencia, si es que alguno la siente así como yo, de ponernos a pensar seriamente cómo contribuir a la innovación y creación de prosperidad. Este año, México fue incluido por primera vez en el ranking de innovación del Global Innovation Index de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o sea, la organización que rige la propiedad intelectual. Y por primera vez metieron ahí una ciudad mexicana y esa ciudad mexicana es la Ciudad de México. Y qué bueno, ¿no? Ocupa el lugar 79 y es junto con Sao Paulo la única que está en el top 100 de países, de ciudades que están registrando patentes, registrando empresas innovadoras, ¿no? Con un volumen importante. Pero uno, al momento de revisar ya con detalle el registro, es ahí en donde entra la preocupación, ¿no? Porque digamos, en el término de patentes, solamente por poner un caso, pues la verdad es que las que están registrando patentes no son precisamente empresas mexicanas, ¿no? Es Colgate Palmolive la que destaca en primer lugar, con veintitantas patentes. Por ahí está también otra empresa estadounidense que es Comex de pinturas, ¿no? Y qué bueno que se innove en esas áreas de manufactura, no tengo ningún problema con eso. Qué bueno que empresas extranjeras por alguna razón registren patentes, supongo que es por defender sus productos aquí en el mercado nacional. Pero también está ahí Simvestab, ¿no? Que trabaja para algunas empresas nacionales, pero estoy hablando de 9 patentes que registró el Simvestab. A la hora de revisar qué están haciendo los líderes de ese ranking, que, bueno, como no pienso sorprenderles, la verdad, está ahí la empresa, la ciudad más innovadora del mundo es Shenzhen, en China. Pues vemos que, en primer lugar, la empresa que más publica patentes o innovaciones es Huawei, y registró 29.174 trámites. Comparen eso con los 9 del Simvestab. Y estoy hablando solo de Huawei. Oppo registró
Oppo es otra de telecomunicaciones que seguramente conocen, 8.256 patentes, y ZTE, que está en el mismo canal, registró 7.387 innovaciones. Entonces, evidentemente esto no tiene el propósito de tener ansiedad, de meter, inyectar ansiedad en estas conversaciones, sino de dejarles ver por qué es nuestra preocupación de motivar innovaciones en este país, que se registren las innovaciones para competir en un mercado global, y todo empieza de chispas como la que ustedes puedan dar, que se unen con el combustible de algún otro y eventualmente deriven en algo productivo, ¿no? Entonces, pues, disrupción es eso, disrupción, eso es lo que pretende, y lo conforman ustedes, tanto como yo, tanto como cualquier persona. Yo estoy aquí, insisto, solamente en ánimo de recordar por qué estamos juntos. Entonces, ya no voy a participar más en esta reunión, salvo como oyente, y dejo esto en manos de Alfonso. Gracias, Alfonso, por la iniciativa, y adelante. No, muchas gracias, Jonathan, por el contexto que nos das y por aceptar en esta estructura horizontal ser el representante del resto de la horizontalidad. Ok, muchas gracias. Comencemos con la mesa. Me voy a permitir presentar a nuestros cuatro panelistas. Jorge Arturo Solís es licenciado en informática y maestro en administración, presidente del Consejo de Administración de Universidad Riviera, socio fundador de Grupo Consultores en Tecnología Informática, socio fundador de la Universidad Riviera, expresidente de Canietis Sureste, expresidente del Centro de Innovación Heuristic, excatedrático de la Universidad Anáhuac Mayab y apasionado por la innovación educativa. Karim Pedro es también un apasionado por la tecnología, convencido de su poder para transformar la experiencia del usuario y del aprendizaje. Ha dedicado más de 20 años a impulsar la innovación en distintos ámbitos. Ingeniero en sistemas estratégicos de información, cuenta con un MBA en tecnología y un doctorado en gestión estratégica y políticas para el desarrollo. Actualmente es director del área de tecnología y transformación digital en la Náhuac Mayab, desde donde promueve el uso de la tecnología como motor de cambio. Liz Zumárraga es coordinadora del Centro de Innovación de la Universidad Modelo, cofundadora de GoIng Innovación Group, empresa de soluciones de telecomunicaciones e instalaciones especiales, apasionada del trabajo colaborativo y la suma de voluntades interdisciplinas e intergeneraciones, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, maestra en Dirección Global de Negocios por la Universidad Modelo, Master of Science of Entrepreneurship por Universidad de Liverpool, Inglaterra, licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Juan Vázquez es experto en ciencias de datos e inteligencia artificial. Antes de orientarse a la IA, estudió posgrado en física, econofísica y redes complejas. Tiene una maestría en Sinvestab Zacatenco y doctorado en Sinvestab Unidad Mérida. Tiene experiencia en inteligencia artificial y ha impartido cursos en diversas universidades como la UADY, la Politécnica de Yucatán, la Panamericana y en escuelas de programación y hacking, CITO. Fundó comunidades relacionadas con la ciencia de datos y actualmente hace proyectos freelance y da cursos en la Universidad Panamericana, DevF.IA y AI Labs. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación. Comienza la mesa panel, ¿sí? Voy a dar un contexto y luego paso a las preguntas. Empieza una nueva era. La inteligencia artificial transformará profundamente nuestra realidad social. Podemos verla como una amenaza que nos desplaza con automatización, o como una oportunidad para aumentar nuestras capacidades humanas. Nuestras esperanzas radican en una alianza que integre las inteligencias humana y artificial para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Para alcanzar esta alianza, podemos seguir una estrategia pasiva, como meros usuarios de tecnologías creadas por otros, o podemos seguir una estrategia activa, como contribuidores importantes para aumentar ambas inteligencias.
La educación es pieza clave para cualquiera de los dos caminos. Y estamos aquí precisamente para conversar sobre el tema de educación e inteligencia artificial. Educación de los humanos y educación de la inteligencia artificial. ¿Cómo potenciamos la alianza de ambas inteligencias? Eso es lo que vamos a conversar. Vamos a tener 4 preguntas que todos responderán brevemente. Y comienzo con la primera. ¿Cómo educamos sobre inteligencia artificial? Está abierta, Ana. Bueno, si quieren abro el panel. Creo yo que por supuesto con la irrupción de la inteligencia artificial pues, se han creado muchos mitos, muchas ideas ambiguas sobre las capacidades que se pueden desarrollar, sobre las ventajas, incluso las amenazas, ¿no? Yo creo que la educación sobre la inteligencia artificial debe llevarnos a ver a la inteligencia artificial como un aliado, no como un enemigo, no como una competencia, sino como alguien que nos va a ayudar a desarrollar mejor las capacidades humanas. Sinceramente creo que es una herramienta que rompe muchos límites, perdón, rompe muchos límites, pero de la mano del ser humano podemos resolver problemas que antes no soñábamos resolver. Grandes problemas de la humanidad como la pobreza o la alimentación, las grandes brechas socioeconómicas y sociales, en fin, pero sí debemos verlo como un aliado. Y para esto, y con eso termino, creo que debemos partir de que tiene que haber un gobierno de la inteligencia artificial y no un gobierno vertical, como ya se platicó, pero sí con gobernanza que ponga límites y lineamientos para el buen uso de la inteligencia artificial en lo general y en particular, en el caso de la educación, para hacer un uso ético de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es mi punto de partida. Me voy a sumar al comentario de Jorge. Yo creo que en este tema de cómo educamos a los humanos sobre inteligencia artificial, sí me gustaría enfocar 2 puntos principales, que en mi experiencia creo que pueden hacer el cambio en este proceso de adopción de inteligencia artificial, que es el cómo socializamos que es inteligencia artificial, como comentaba Jorge, que no lo veamos como va a suplirme mi trabajo, tengo que competir, a veces nos desesperamos en cómo poder vencer a la inteligencia artificial, sino que lo veamos como este aliado y como estas herramientas que nos pueden apoyar en nuestro contexto y en la trinchera de cada uno de nosotros. Y el segundo punto que considero muy relevante es el tema de la empatía en este proceso. ¿Por qué? Porque creo que somos perfiles muy diversos. Incluso de mi experiencia, yo no me considero una experta en inteligencia artificial. Sí tengo experiencia en la adopción de estas herramientas, de estos procesos en el mundo académico, en el mundo empresarial. Pero lo que sí me gusta hacer es rodearme de gente experta en el tema, como los que están aquí en la comunidad Disrupción. Y creo que a veces se nos olvida esa parte de que cada persona, cada organización tiene diferentes velocidades de adopción de tecnología. Y aunque, por ejemplo, ahorita ChatGPT, que es una de las herramientas de IA más comunes, ha sido adoptada hasta julio de 2025, salió el dato que ha sido adoptada por 10% de la población global adulta. Aún así hay muchas personas que todavía están en esa parte y ese proceso de, bueno, ¿qué onda con ChatGPT, no? Entonces, creo que socializarlo con responsabilidad desde la parte de cómo nos puede beneficiar en las actividades diarias y hacerlo con empatía, creo que para mí son 2 puntos muy importantes. Me gustaría hablar ahora, pues en mi caso, sumando a lo que ha mencionado Jorge y Liz, diría que partamos de que o sea, ¿qué es IA y qué no es IA?
y luego también verlo como una tecnología, digamos, normal, como si fuera el autocompletar. Digo, o sea, segmentarlo para un uso específico. Más bien, cada caso de uso de IA, darle una tarea específica para no dejarlo así como, pues digamos, muy general, porque mucha gente no tiene en cuenta de qué se puede hacer de IA. O sea, hay muchísimas aplicaciones posibles y pues también para evitar caer en falsas expectativas, corrijo. También le agregaría, digamos, la parte ética y, digamos, de inclusión. Pues, digamos, tener en cuenta los sesgos cognitivos que tenemos como humanos, que también se arrastran, y pues tenerlos en cuenta a la hora de educar a estas personas. Sería lo que propondría. Pues de acuerdo con mis compañeros panelistas, la verdad de acuerdo con todos los comentarios hechos. Yo diría desde mi visión, primero tendremos que, bueno, los humanos habíamos empezado a entender qué es la transformación digital en el consumo, por ejemplo, de los servicios, ¿no? O cómo consumimos los servicios. Las empresas estábamos tratando de adaptar y digitalizar y disromper servicios para digitalizarlos y hacer que el journey del usuario sea más seamless, más fácil y hasta cierto punto más automatizado. Y vino la IA y lo aceleró todo, ¿sí? Y pienso que primero sí hay que tener una intencionalidad en la alfabetización de la IA, es decir, en una empresa, en la universidad, en el profesorado, tenemos que hacer planes intencionales de alfabetizar y entender qué es la IA, ¿no? Yo creo que hoy todavía no se entiende, o sea, como decía Alfonso al principio, o sea, podemos ser espectadores de lo que va a suceder, ¿no? O podemos participar en el tema de sumarnos a esta capacitación más intencionada. ¿Entender qué? Pues entender los límites que hoy tiene y entender su potencial y el alcance que puede tener, ¿no? Y ahí la verdad es que, como ustedes saben, todos son expertos aquí de este tema, pues los alcances son muy profundos, ¿no? O sea, acelera y como ya se mencionó, pues va a cambiar absolutamente todo en la humanidad de como lo vemos actualmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, como dicen, para que el usuario lo entienda, le tenemos que transmitir, es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta que nos va a aumentar como seres humanos, pero sí que vayan quedando claros los alcances que tiene para que en tu empresa, en tu entorno, en tu vida, puedas dimensionar y poder aprovechar todas las bondades de la inteligencia artificial. Bien. Estás en mute, Alfonso, perdón. Gracias. Muchas gracias, Karim. Sigamos con la segunda pregunta. ¿Cómo educamos con inteligencia artificial? Antes hablamos cómo educamos sobre la inteligencia artificial. Me gustaría conocer sus puntos de vista sobre cómo educamos con la Si inteligencia quieren, artificial. seguimos en el mismo orden. Bueno, me da un buen punto. Creo yo que hay capacidades fundamentales que deben ser priorizadas para potencializarlas con las herramientas de inteligencia artificial. Y en particular, la curiosidad del ser humano, la creatividad y en particular el pensamiento crítico. O sea, hay muchas competencias, habilidades, etcétera, que se van y que se seguirán desarrollando con estas herramientas. Pero creo que debe haber foco en estas tres, porque aquello que nos va a dar la capacidad de desarrollo como la esperamos es la innovación, lo que te dijo desde un inicio, ¿no? Es la innovación, la creatividad, el resolver problemas que antes no se habían resuelto. Y creo que para eso no debemos de potenciar estas tres habilidades: curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. Y abundaría yo un poquito más en cuanto al pensamiento crítico.
Creo que el pensamiento crítico debe ser el cristal por el que se mire el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, no dando por sentado nada, pues las reglas del juego han cambiado, las herramientas y el entorno han cambiado profundamente. O sea, que hay que hacer una reingeniería del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo que hay nuevas herramientas, partiendo que ha cambiado todo, ¿no? Y a partir de esa reingeniería ver cómo incidir en mejorar justamente el proceso, poniendo al centro al estudiante, al ser humano y al docente. Creo yo que esa fórmula seguirá siendo vigente, por supuesto, el educando y el docente. El docente no como que el que transmite conocimiento o información, porque claramente será desplazado, sino como aquel que desarrolla habilidades esenciales humanas, como son la empatía, la socialización, la colaboración, la comunicación, el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces ahí es donde el docente, creo yo, enriquece más el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que es adquirir conocimientos y hacer razonamientos, creo yo también que también ahí debe de haber alguna ingeniería potenciada por la inteligencia artificial. Si bien una herramienta, o cualquiera de las que ya estamos viendo, puede resolver un problema, si quien se está educando no entiende cómo lo resolvió, pues realmente no se está dando el proceso de enseñanza. Entonces, tendríamos que buscar la manera que las herramientas nos permitan hacer que el educando sí entienda los procesos cognitivos, analíticos, etcétera, que se siguen para resolver el problema. ¿Sí? Y de esa manera no sustituirlo. Entonces, creo que el pensamiento crítico es como la base o aquel cristal que nos va a ayudar a, a potenciar las herramientas sin dejar a un lado al estudiante y al docente. Muchas gracias, Jorge. ¿Quieres seguir, Liz? Coincido, sí, sigo, Alfonso, para mantener la línea. Coincido con lo que comenta Jorge, entonces creo que lo voy a abordar desde un punto diferente. Creo que lo que más funciona es explorar, echarlo a perder, intentar que funciona mejor para tu contexto, para los perfiles que involucran digamos, en la comunidad universitaria. Y hablo de perfiles tanto docentes, estudiantes, incluso padres de familia que están involucrados, administrativos. Entonces, ir explorando con mucha apertura a que probablemente las primeras veces no va a salir bien, ¿no? Y ahí quiero compartirles un ejemplo personal que yo me emocioné mucho cuando vi que aparecía el Copilot digo, en la Universidad Modelo tenemos el Microsoft 365, ¿no? Entonces veo que aparece el Copilot en el Outlook y yo pues padrísimo, me investigué, empecé a utilizarlo y luego resulta que el icono donde yo le daba clic para utilizarlo era solo para Outlook. Aparte hay otro Copilot que es como el chat general de 365. Luego hay otra parte que es la suite. Entonces yo cuando intenté hacer mis agentes, pues obviamente no podía comunicarse nada con nada. Y ya que logro ir avanzando y resulta que ya está bien como mi proceso para crear el agente que yo anhelaba tanto, no tenía los permisos, porque obviamente tiene que estar igual blindada de cierta manera en nuestros experimentos de AI en cada organización. Entonces no tenía los permisos desde el departamento de TI, lo cual obviamente ese proceso fue al principio un poco frustrante, luego lo agarré y creo que esa sería un poco mi recomendación, no tomárnoslo tan en serio, en el buen sentido de la palabra, es explorar, ver qué funciona, disfrutar el camino y luego irnos con ese aprendizaje, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Con eso me voy, de ir probando a ver cuál es la combinación que a cada uno nos funciona mejor en el ámbito que nos desenvolvemos. Juan, Bueno, continúo. En mi caso, digo, estoy muy de acuerdo con lo que mencionan. También yo sumaría, digamos, digamos, en lo de la experimentación, pues probar nuestras suposiciones. O sea, revisar si lo que estamos haciendo tiene sentido, si tiene, pues digamos, margen de maniobra, o sea, implicaciones éticas, etcétera, etcétera, todo lo que se puede hacer. Digamos, ya aprovechando de que podemos crear muchos más escenarios
O sea, podemos hacer, digamos, como arquitectos de nuestra propia educación de cierta manera. Lo que sí también me gustaría resaltar, el papel de los profesores. O sea, siempre tiene que existir un mentor que guíe o sea, un mentor humano, por encima de que tengas herramientas poderosísimas como Notebook LM, ChatGPT, etcétera. O sea, tiene que haber una figura que realmente lidere o lleve el camino de los estudiantes o de las personas que están dándole. Insisto de nuevo en la parte de los sesgos cognitivos, digamos, o sea, aprovechando todas estas herramientas, o sea, buscaría de que de cierta manera nos libremos en mayor medida de los sesgos cognitivos. Y pues también no me iría por, digamos, utilizar una herramienta de manera masiva que sea de reciente introducción. O sea, buscaría hacer, digamos, de manera continua algunos estudios sobre aprendizaje para ver, digamos, cómo afecta digamos, la comprensión, el uso de cierta herramienta. Digo, o sea, pruebas aleatorizadas, perdón, para que, pues digamos, no sé, en Finlandia ya quitaron el uso de tablets, por ejemplo. No es IA, pero pues llegó una nueva tecnología. Resulta mejor hacerlo, digamos, en papel y lápiz. Entonces, allá buscaría más que nada ver realmente qué sí es efectivo a largo plazo en cuestión de aprendizaje. Y listo. Muchas gracias. Karim, Bueno, yo soy convencido de que el cambio masivo, acelerado que estamos viviendo en las universidades gracias a la IA va a ser resuelto con la IA. ¿A qué voy? Es un hecho y está documentado, ahorita en el último reporte de Ducos viene muy claro el tema de los estudiantes que ahora atendemos. Su manera de pensar es muy distinta a la que hemos conocido. Su manera de razonar, o sea, la cognición se ha mermado por la IA y la memoria también, ¿sí? Entonces, un poquito cómo usamos la IA para ayudarnos a resolver el problema que ella vino a traer, ¿sí? Es entender cuál es el problema, si es que lo hay, ¿no? Si, o sea, la gente se escandaliza mucho y dice, no, pues es que ahora ya nadie memoriza, lo ven y cómo van a aprender así. Y bueno, y entonces ¿tú te memorizas todavía tus números de teléfono o permites que el teléfono esté en el directorio? O sea, si vemos la tecnología, cómo ha avanzado, no solamente la IA, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que poniendo efectivamente, como decía el maestro Jorge, al estudiante al centro, entendiendo cómo va a aprender ahora y las facilidades que nos da la IA, podríamos diseñar un camino, ¿no? Yo cómo veo el uso específicamente de la IA, pues sí, estamos viendo agentics, tutores virtuales, con mucha más facilidad que con mucha más precisión que lo puede, o sea, las preguntas que podemos hacer para el aprendizaje, pero con un propósito muy claro de ir más aceleradamente en lo que estás aprendiendo. O sea, ya el chavo ya no puede esperar 4 años para poner un negocio, si está estudiando negocio, o esperar 4 años para pasar a la acción o pasar una materia de 6 meses para que pueda hacer algo, porque la IA precisamente viene a acelerar absolutamente todo. Y lo otro que está cambiando es perdón, Braulio tiene su micrófono abierto, y con esto cierro, es la manera, o sea, no solo la IA, sino la tecnología en sí está siendo mucho más accesible
y nos va a permitir educar mejor. Por ejemplo, si hablamos de VR y VR con AI, nos va a permitir tener un mundo inmersivo de aprendizaje mucho más eficiente, ¿sí? Y si hablamos de la evaluación, que hoy por hoy es una locura en las universidades, porque todo el mundo dice, no, pues es que todo lo resuelven con IA y cómo lo vamos a hacer. Entonces todos están tratando de resolver el tema de cómo hacer que no copien. Oye, pero es que el primero que copia es el maestro, porque el maestro hace todo con su presentación y todo lo hace con IA, entonces el maestro copia, el alumno también, ¿y cómo lo evalúas? No, no, espérate, tranquilo, es que la tecnología viene a romper el servicio. Entonces, si tú lo concibes como, yo necesito poner mi examen, regresamos al papel o vamos con una herramienta que lo monitoree, que tenga 5 cámaras, a ver si el alumno no va a agarrar ChatGPT. Ahora ya salió una pluma que te estás escribiendo y con eso te está saliendo, no, que los lentes ahora, bueno. Lo que tenemos que entender es que hay que romper el servicio. Y si piensas que la tecnología, en vez de te va a ayudar a evaluar al alumno con un examen, mejor piensa que la tecnología lo que va a hacer es documentar el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Y ya no lo necesitas evaluar, ¿no? Y ya lo estamos viviendo. O sea, es que esto ya está sucediendo. Si tú abres Duolingo y aprendes un idioma nuevo, Duolingo no vas a tener un examen. Vas a documentar el aprendizaje con IA y te va a decir, hoy usaste 77 nuevas palabras, ¿sí? Y entonces el siguiente reto va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces yo por ahí veo el uso, claro que el uso de la IA nos va a venir a resolver el tema en el que estamos metidos, pero pues hay que entender bien cómo aprende el estudiante, cómo debemos de evaluar, si es que lo tenemos que evaluar, para poder poner estas herramientas al servicio del aprendizaje. Gracias, Karim. Y muy en la línea de lo que acabas de decir, Bueno, viene, viene la siguiente pregunta, que es, ¿cómo educamos gracias. nosotros a la IA? Tú dijiste cómo podemos usar la propia IA para resolver los problemas que nos genera. La siguiente es, ¿cómo educamos nosotros a la IA? Alguien tiene abierto su micrófono. Les Sí. pido, por favor, si lo pueden cerrar. Sí, yo justo en ese punto de la evaluación creo que está la clave y lo está comentando Karin y en esta pregunta justo lo que considero, creo que hay que enfocar a los agentes de IA para que sean capaces de ayudarnos en la evaluación, pero la evaluación debe estar intrínseca en la enseñanza, en el mismo proceso. Un poco lo que estábamos comentando de cómo se aprende un idioma, ¿no? Si en línea y en tiempo real estoy aprendiendo y al mismo tiempo me están evaluando, pues la misma inteligencia artificial me está diciendo que voy bien o voy mal, ¿no? Y bueno, y ya lo de menos es cuántos pasos voy a dar para llegar a donde quiero, ¿no? Pero la clave es que se conceptualiza el proceso como uno solo, ¿no? O sea, enseño, aprendo y evalúo en un mismo proceso. Entonces, bien dicho, porque la IA generó un problema, pero la IA va a generar también la solución. ¿Sí? Sin embargo, los esfuerzos creo que es importante que se enfoquen, ¿sí? Porque si no podemos caer en ese gran riesgo de la simulación, ¿no? Hago como que te enseño, haces como que aprendes y haces como que todos pasan, ¿no? Entonces, pero creo que no creo yo que las instituciones que están detrás y sobre todo las instituciones educativas, pues tienen esa grandísima responsabilidad y por ahí va la última pregunta. Entonces, creo yo que cómo contribuir a educar a la IA haciendo que sea parte de la evaluación misma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Liz, para seguir el orden. Gracias. Miren, estaba leyendo uno de los artículos publicados por OpenAI y algo que me llamó mucho la atención fue que ellos categorizaron como el 80% de las búsquedas que hacen las personas que utilizan la herramienta, estaban más enfocados en ChatGPT, es en tres grandes categorías. La primera es el tema de la guía práctica, ¿no? Es decir, están ávidos por a ver cómo lo hago.
La búsqueda de información es el segundo. Y tercer tema es el tema de la escritura. Analizando estos factores, yo creo que es una premisa interesante porque nos estamos dando cuenta que las personas que estamos utilizando ya queremos saber más. No queremos precisamente dejar de hacer las cosas, sino queremos ver cómo lo puedo hacer, cómo puedo explorarlo de esta manera, cómo puedo adaptarlo a diferentes escenarios. Em, y en este concepto, yo creo que algo que nos puede ayudar a ir educando justo a la IA es tener muy claro cada uno de los procesos que llevamos en nuestras organizaciones, en cada proceso de identificar la relevancia del factor humano y de la IA. Porque pues la IA a fin de cuentas nos puede ayudar mucho a automatizar procesos repetitivos, pero en algún momento el factor humano es lo que va a hacer esa propuesta de valor diferente. A nosotros nos pasó en el tema de nuestros centros de desarrollo, MIPYMES, aliados, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, ellos utilizan una herramienta que se llama Vertical IQ, que te ayuda como a presentar reportes de la industria, pues con data oficial, en tiempo real, muy interesante, ¿no? Pero esa herramienta no está para México. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, como Centro de Desarrollo MIPYME, aquí en la Universidad Modelo, lo que hicimos, bueno, hay mucho que podemos hacer con Perplexity. Sin embargo, lo que identificamos que era nuestra propuesta de valor clara al momento de presentar los resultados de ese reporte de las industrias para las MIPYMES no era el reporte en sí, era ese momento uno a uno que tenía el consultor con la MIPYME del análisis de la información. Y ahora sí, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto, no? ¿Va a ser para escalar la empresa? ¿Vas a buscar fondeo? ¿En qué etapa estamos? ¿Y cómo aprovechamos toda esa información? Y ese momento que era una interacción humana era lo que más valoraban en el proceso de consultoría para MIPYMES. Yo creo que la identificación de esos puntos relevantes en cualquier proceso que llevemos en una organización, tanto los que dependen de IA como los que dependen del factor humano, es la clave para ir educando también a la IA cómo interactúa con nosotros. Muy bien. Oye, Juan, acerca de cosas un poquito más técnicas, o sea, en contexto de, o sea, con lo que dijo Liz, también le propondría de, más bien, o sea, tener nuevas fuentes de datos para adaptar a las necesidades locales, ¿cómo se llama? El uso de la IA. O sea, ya con, digamos, los modelos de lenguaje actualmente no, o sea, no tienen más bien la ganancia marginal de efectividad en tareas cotidianas, pues es muy poco. O sea, para tareas más complejas sí ha habido avance, pero para cuestiones ya más particulares, o sea, digamos, entrenar con los datos, pues digamos, siempre tomando buena legislación, que todo sea ético, etcétera. Ese principalmente sería el reto, o sea, proveerlo de datos que sean, digamos, más de uso local, diría yo. gracias. Gracias. Bueno, brevemente yo pienso, la IA pues tiene muchos, muchos años de existir, ¿no? Más de 60 años y las redes neuronales y todo. Y yo lo que veo que cambió pues hace justo un par de años es nuestra capacidad de poder interactuar con la IA, ¿no? O sea, porque realmente antes interactuaban con la IA, pues los desarrolladores, los más picudos sobre todo, pero hoy, o sea, quienes interactúan con ella es porque ya hay un lenguaje natural que entiende. Entonces, no es que ahora la IA nos entiende, más bien ahora nosotros nos podemos comunicar con la IA y pedirle cosas. ¿A qué voy? Yo como veo el tema es que eh, cada vez más un usuario, esto es una buena noticia, o sea, un usuario o un directivo de una empresa, de un puesto de trabajo, va a poder explotar mucho más la IA que un programador. Es decir, ahora
cualquier persona va a poder programar y mientras más generalista sea la persona, va a poder entender mucho más qué es lo que le va a pedir con un contexto más de visión de negocio que un desarrollador. Por eso ahorita los desarrolladores andan metidos un poquito en problemáticas diciendo, no, yo no quiero usar la IA, yo si no, no le aprendo, no sé qué, ya Amazon obligó, AWS obligó a los programadores a desarrollar con herramientas de IA para poder ir más rápido, ¿no? Yo creo que en esta pregunta yo diría, sí, como decía Juan, creo que localmente en tu organización tú vas a poder hacer estas conexiones de tus datos, ¿no? Bueno, ya hoy se puede hacer y hacer un uso más exhaustivo, más inteligente, ya no para tu uso personal de, oye, ¿cómo hago mi reportito? ¿Y cómo contesto ese correo? No, sino ya para un uso más profesional con los datos de la empresa, ¿no? Eso es lo que se está viendo y bueno, más que nada, tal vez no educar a la IA, pero sí entrenarla con mis datos, va a poder tener un mejor aprovechamiento, ¿no? Y también en el sentido de que cada vez va a estar en más lugares, ¿no? No, o sea, no es en el Outlook, en el PowerPoint, en el Google Sheet, sino va a ser, pues, en general, ¿no? En la vida ya va a estar inmersa. Entonces, es que todo va a cambiar. O sea, si yo necesito hacer un dashboard, ya no lo voy a necesitar. Ahora lo que voy a necesitar es tener, no sé, Amazon Q para preguntarle lo que yo quiera de todos mi lago de datos, ¿no? Entonces, eso es como se va a ir entrenando de una forma más profesional la IA, donde sí tenemos que adentrarnos mucho más es en el tema ético, en el tema de uso, de la inclusión, de que ya hemos visto algunos problemas por ahí de Anthropic con problemas de bibliografía y de temas de derechos de autor. Entonces, ese tema sí hay que cuidarlo, pero yo diría eso, creo que el aprovechamiento de tu entorno con tus datos y todo va a estar, pues con IA. Agradezco muchísimo sus respuestas, todas son muy iluminadoras. Les propondría que modificáramos la dinámica en función del tiempo. Podríamos seguir con la cuarta pregunta, que es ¿qué papel juegan las universidades? Pero creo que ya en gran medida la han ido resolviendo con sus respuestas anteriores. Y me gustaría mejor, si están de acuerdo, que esos 15 minutos los diéramos a la audiencia, ¿sí? Para escuchar sus preguntas y para conversar. Fernando, te paso el micrófono. Gracias, Alfonso. Gracias a todos por sus comentarios, sus insights. Yo creo que ha sido muy valioso. Y en el proceso de registro muchos dejaron preguntas. Igual si tienen alguna pueden agregarla en el chat y vemos si nos da tiempo de completarla. Pero si quieren entramos de lleno. De aquí dentro de las preguntas que están en el registro, la primera es cómo las universidades se están adaptando para no simular el proceso de aprendizaje. O sea, eso ya habían algunos comentarios durante las intervenciones, pero no sé si alguien pudiera abordarlo. ¿Cómo adaptarse para no simular el aprendizaje? No, si quieres, contesto brevemente. Bueno, si tuviese la respuesta, creo que estaríamos en otro lado. La verdad es que ese es el dolor principal hoy de las universidades. Creo que estamos en el camino del entendimiento y de madurar cómo este proceso va a ir cambiando, ¿no? Por un lado, tenemos ciertos highlights como microcredenciales. Y yo creo que un poco la respuesta va a ir o la solución va a ir muy apegada a la industria. La industria va a cambiar mucho. Las empresas van a tener todas IA, ya vimos las profesiones del futuro, que Big Data y IA, FinTech, todo el tema de energías renovables y todo. Y eso nos va a ir jalando a ver cómo desde las universidades
vamos a ir resolviendo esos problemas de la empresa en la vida real. Yo creo que va a ser algo muy acelerado, como mencionaba, no es que vamos a esperar un semestre para que hagas tu página web en sitios web, porque sabes que hoy se la vas a pedir y la vas a hacer. Entonces, ¿qué más vas a hacer con el tiempo, no? Olvídate de la evaluación y cómo vamos a hacer, quitar esa simulación. Se va a quitar cuando se disrumpa el proceso de lo que solicitamos en los planes de estudio en cada materia y lo apegamos mucho más a la industria. Y bueno, en la Anáhuac Mayab sí estamos pues metiendo certificaciones, metiendo la IA, tenemos un bot, tenemos Agentis, podemos platicar, pero son todavía ciertos highlights que nos van acercando a ese proceso, pero yo diría, pues obviamente no está resuelto. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo democratizar el uso de la IA para evitar aumentar las brechas sociales? Las comunidades vulnerables presentan mayores brechas. O sea, ¿cómo que la IA sea un igualador de oportunidades versus, pues, que el gap se haga más y más grande? Legislación, muy buena legislación. Chispas, yo creo que esa es una pregunta que nos deja pensando a todos, ¿no? Sí, Aunque fíjate que bastante interesante porque en los últimos años los países con niveles socioeconómicos medios bajos son los que han estado adoptando más las herramientas de inteligencia artificial, lo cual me sorprendió, ¿eh? Porque yo pensaba que era diferente. ¿Cómo podemos ir modificando eso? Yo creo que es una combinación de precisamente crear conciencia de lo que es IA, desarrollo de habilidades blandas e ir involucrando proyectos integradores y multidisciplinarios. Por poner un ejemplo rápido, ¿no? El otro día estaba haciendo un ejercicio con mis alumnos de la materia de solución de conflictos y tal cual fue, sin, digamos, sin internet, era platicar con un empresario que tiene una situación real, que les vaya dando los números, datos, todo. No podían buscar internet, era con los datos que se les presentaban, era ellos qué propuesta de solución presentaban. Luego de lo que ya como común denominador se eligió la mejor solución, vino el proceso de ahora sí, utiliza todas las herramientas tecnológicas y ya que puedas. Y fue sorprendente la reacción que ellos tuvieron porque cosas que ni siquiera habían pensado se los presentó la IA. Pero cuestiones de valores, de ética, de le pagaban o no al empleado, porque me acuerdo de la discusión, esos se mantuvieron igual. Y aunque la inteligencia artificial o la tecnología le estaba diciendo de cierta manera, hubieron ciertos valores que no quisieron mover. Y lo que estamos tratando de hacer ahorita es como crear estos ejercicios en comunidades a las que normalmente nosotros vamos por otros proyectos, ir metiendo en cuestión de inteligencia artificial, transformación digital, etcétera, porque creo que la democratización del conocimiento va más del uso de las herramientas, sino de las habilidades blandas, de cómo trabajamos en colaboración, con, por ejemplo, el ecosistema de disrupción, ¿no? Que estamos acá el día de hoy y cómo sé que si alguno de nosotros tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguien va a levantar la mano de la comunidad, ¿no? Y así nos vamos compartiendo cada vez más la información e ir avanzando. Un poco mi experiencia en el tema. Acá hay la que sigue. ¿Cómo mantener el balance entre creatividad, experiencia, uso de ella y razonamiento? Actualmente se visualiza una tendencia en la inmediatez y falta de entendimiento profundo. ¿Qué opinan? Yo bueno, pensaría, me adelante, gustaría Juan. Adelante, Juan. muy rápido, en cuestión de salir de la zona de confort y pasar a la zona de aprendizaje. Si ves que ya estás, digamos, haciendo como que en automático los prompts y no estás realmente aprendiendo, pues digamos, antes de hacer las cosas, pues idear y generar, pues digamos, una respuesta y contrastarla con pues diferentes opciones que genera la IA. Esa podría ser una. Adelante. Gracias. Sí, yo creo que
deben cambiar los escenarios de aprendizaje para poder tener un espacio donde haya mucho más variables que resolver y donde la experiencia y el docente como conductor de esa problemática sea lo central. Un poquito lo que está diciendo Liz, de tienes un problema real con un empresario real o tienes un paciente, o tienes un caso real. Claro que eso que estamos diciendo dice, ah, bueno, sí, pues requiere un montón de recursos, mucha gente, etcétera. Pero entonces lo que hay que hacer es cambiar un poco la fórmula, porque el tiempo que ahora le dedicamos a transmisión de conocimientos o aprender cierta metodología, pues ese tiempo ya no lo debes de invertir, porque eso lo obtienes muy rápido. Más bien invertamos en esos escenarios de aprendizaje donde la participación individual por equipo, el docente, la confrontación de ideas, todo ese ejercicio que para efectos de una universidad en particular, lo que nos importa es el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Esa es la realidad. Están en un medio ambiente controlado. Esa es la realidad. Entonces, busquemos darle todos esos incentivos para que aprendan en espacios y escenarios que sí podemos controlar. ¿Sí? Ya después encontrarán motivación para decir, bueno, yo ya tengo estas habilidades, ahora sí las puedo utilizar con las herramientas. Lo que hizo Liz me parece extraordinario porque luego de haber hecho la experimentación, haces la confrontación con la IA. ¿Sí? Y por ahí hay un estudio del MIT que, a ver si más a ratito lo comento, que hicieron exactamente lo mismo y está súper interesante los resultados. Entonces, pero bueno, para mí la palabra clave sería escenarios de aprendizaje, disruptivos de aprendizaje. Ok. Pero una Es, línea rapidísima sobre esto y es sí, pensamiento lento, análisis profundo y procesamiento rapidísimo con IA. Es decir, para, o sea, fomentar la creatividad es en ti, o sea, tu prompt y tu plática va a ser cada vez más profunda, más entendible, pero tu pensamiento va a ser eso, profundo, y el resultado va a ser tu yo aumentado. ok. Acá hay otra. Ahorita paso a los del chat. ¿Hasta dónde dejar que la IA trabaje, no? Ahorita, pues, la mayoría es conversacional, pero cada vez estamos viendo más agentes. ¿Hasta dónde dejar que la IA se vuelva el maestro o el tutor o el mentor? Pues miren, yo ahorita acabo de dejar una liga, un artículo del que comentaba se llama Deuda Cognitiva. Es un experimento que hicieron en la MIT, donde básicamente pusieron tres equipos diferentes, uno sin herramientas, otro con Google y otro con herramientas. Y los pusieron a hacer un trabajo, vamos a pensar como el que hizo Liz, pero durante 3 meses con estas limitantes, ¿ok? El resultado, bueno, y luego midieron con sistemas de medición de encefalograma la actividad cerebral durante el proceso. Y lo que descubrieron al final es que quienes no usaron herramientas, su cerebro trabajó mucho mejor, en mejores condiciones y generó más sinapsis que los que sí lo utilizaron. Ahí está ahí el documento. Y pues por eso cuando lo leí, pues obviamente te echas para atrás, ¿no? Entonces yo creo que esa medida de cuánto utilizar la inteligencia artificial va a ser clave en esos guías de uso, ese uso ético tiene que ser guiado muy responsablemente. Pero sí también decir, algo bien interesante del artículo es que los chicos que no usaron inteligencia artificial en la primera etapa y luego los dieron un segundo problema y ahora sí usaron la inteligencia artificial, resulta que su cerebro sí trabajó activamente en la resolución del segundo problema. O sea que el cerebro aprende, el cerebro genera ¿cómo se llama? Sinapsis y ya luego sigue usando ese aprendizaje. Entonces, pues creo que allá hay mucha enseñanza de lo que debe ser el buen uso de la inteligencia artificial. Yo agregaría a lo que dijo Jorge en la parte de responsabilidad, pues ver qué tanto, pues digamos, o sea, de los productos o servicios que se generen. Y, o sea, por ejemplo, para la toma de decisiones de, no sé, lanzar algo en producción, siempre tiene que haber una validación humana para, pues digamos, las cosas que son clave en cualquier contexto. Listo. Human on the Loop. Acá ya en el chat, ¿qué
estrategias ayudarán a minorar el impacto negativo del uso excesivo de pantallas, y en este caso de IA, que tiene el desarrollo cognitivo del estudiante. Tiene que ver con estos estudios que se están haciendo. Ya nos estamos dando cuenta que, así como pasó con las redes sociales, que tienen un impacto negativo, la IA merma nuestra capacidad cognitiva. Eh, ¿Qué, cómo las universidades se pueden preparar o recomendarían para minorar este efecto? Yo creo que es importante que se tenga un equilibrio, ¿no? Por supuesto que hay que estar atentos a las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, la adopción de herramientas de IA, etcétera, pero también hay que fomentar muchísimo el tema de pensamiento crítico, solución de conflictos, comunicación, verbal, no verbal. A veces tienen todo el conocimiento y al momento de presentar una propuesta de soluciones, cuando entra el miedo, ¿no? Entonces yo creo que es ir identificando los momentos para implementar qué cosa y las etapas, igual el nivel educativo para ciertos momentos. Yo creo que el primer artículo que salió cuando se analizaron el tema cognitivo y cómo afectaba el cerebro, el uso de, creo que a todos nos quedamos en shock, ¿no? De wow, ¿no? Entonces, ser como muy conscientes en el uso, en los momentos, y que a fin de cuentas depende de nosotros y de los valores de cada organización hacia dónde queremos apuntalar, ¿no? Y creo que ahorita en el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, cómo hacer las preguntas adecuadas para poder llegar a la solución correcta, todo ese proceso que hay que ir validando, en qué momentos vale la pena explorar cada una de las herramientas que se tienen. Alfonso. Estamos en el tiempo, exacto. Entonces la pregunta es, ¿nos podemos quedar un ratito más o concluimos? Pues yo quisiera decir algo si me dan un minuto. Sí, Y la verdad lo que quiero decir es más bien para validar porque es mi percepción. En el caso de la Universidad Riviera, y aprovechando que los compañeros de la Anáhuac Modelo, lo que hemos visto es una reacción positiva de los estudiantes a las actividades personales y en equipo. O sea, aquellas donde participan activamente de manera física son las actividades que más les gustan, son donde más asisten, etcétera. Entonces, un poco ese efecto de la pandemia, de tener todo online, etcétera, etcétera, generó un cambio. Sí, cierto, la adopción se mejoró, pero por otro lado hubo también cierta hartazgo de, de tanta virtualidad. Y lo que hemos visto, ahora sí, no he leído ningún artículo al respecto, lo que hemos visto en la Universidad de Rivera es que se incrementó mucho la participación en todos los niveles, hablado de prepa, para lo que sean actividades como exposiciones, ferias, congresos, en fin, todo tipo de, donde obviamente son interacciones humanas, ¿no? Eso lo quiero poner más bien cómo han visto ustedes esta parte, ¿no? Validado totalmente y no solamente, y los viajes, ahorita es una locura viajar a cualquier lado, todo, o sea, la ruta es hasta peligroso, diría. Exactamente. Pero además también hay una tendencia al regreso al trabajo presencial y está documentada a nivel internacional. O sea, sí, sí hay de eso, pero sí usando abruptamente todas las herramientas de IA también, ¿no? O sea, el trabajo en equipo y sí, los chavos más jóvenes de 15 años, también se preguntan, ¿y cuál es el papel de la universidad y para qué voy a estudiar? Sí, o sea, ahorita ya tengo a alguien que me resuelve, tengo esta parte, entonces vamos a ir más rápido, ¿no? Y yo creo que, regresando así muy rápidamente a eso, es el tema de la profundidad que le metamos nosotros a que el resultado es lo que importa, ¿no? No es que le preguntas algo y ya está. En el proceso, tú vas a tener que pensar más y en el artículo que compartiste, ahí está, o sea, los que le pensaron a la solución del problema y luego utilizaron herramientas de IA, pensaron mucho más, pero su resultado fue mejor, ¿sí?
Ahí es donde está la línea fina de decir, yo pregunto, entrego y el maestro con IA califica y ya está, o yo hago un mejor trabajo, más rápido pero más profundo, porque hago una reflexión más importante. El tema es que los más jóvenes todavía no tienen la madurez para llegar allá, ¿sí? Y ahí es donde las universidades tienen que trabajar en la parte humana, ¿sí? Y de soft skills. Yo quisiera tener una conclusión, pero dejar las últimas palabras de Liz y Juan primero. Liz, ¿con qué quisieras concluir? A ver, para ir cerrando, yo creo que, mire, todavía unos días, creo que no hay nada tan valioso como la comunidad y el trabajo colaborativo entre personas. Y ya las personas decidimos hacia dónde nos queremos ir, dependiendo de la filosofía del equipo que esté trabajando, ¿no? Si vamos a implementar ciertas herramientas, en qué momentos y todo, ¿no? Y lo reitero porque, al menos en este grupo en la comunidad de disrupción, me encanta el nivel de proponer. Y es una comunidad donde cuando hay un problema no es de, oye, pero ¿por qué? Y nos quejamos de, ok, hay esto, ¿qué vamos a hacer? Y enseguida se van levantando las manos. Que creo que es un poco lo que buscamos en las universidades cuando decimos este tema de formación integral. La universidad y todos los que hemos estudiado, he tenido la oportunidad de estudiar carrera, independientemente de lo que aprendimos en conocimiento, es la experiencia, la vivencia, los amigos, el concurso, que hayamos perdido y quedado en último lugar, el estrés de los trabajos en equipo, eso creo que es lo que conforma, ¿no? La comunidad que se genera del trabajo colaborativo. Y ya dependiendo de la meta que se tenga, es ir aprovechando todo lo que ya se tiene en las tendencias, tecnología, etcétera. Yo creo que con esa reflexión me voy. Gracias, Alfonso. Juan, Yo pues propondría, digamos, sumado a lo que menciona Liz, pues probar nuestras suposiciones en cuestión de lo que estamos utilizando de las herramientas y pues ver la inteligencia artificial más que como un enemigo, una herramienta más. O sea, buscar y pues digamos, es como usar un cuchillo para cocina. Puede servirte para cosas muy dañinas o cosas muy ricas. gracias, Entonces, Juan. Mauricio tiene la eso. mano levantada. ¿Qué tal? ¿Cómo Te estamos? damos un ratito para Dos, poder mira, concluir sin mucho retraso. claro que sí, 3 minutos, muchas gracias, disruptores. Antes que nada, tomo la palabra inicial que dijo Jonathan. Finalmente se trata de contribuir, ojalá que pueda contribuir con algo. Mi opinión desde el punto de vista empresarial, yo creo que toda la sesión estuvo enfocada a universidades, el punto de Sí, vista de enseñanza hacia los alumnos, evidentemente. Pero que algo muy claro y a lo mejor no muy lejano que creo que deben de considerar es que no debe estar fuera, debe estar alineado con el sector empresarial. ¿Por qué razones? Porque primeramente la inteligencia artificial para todos, y debemos estar de acuerdo en ello, es algo que es un boom, es una burbuja que nació como muchas otras etapas que han sucedido en el tiempo, la tecnología cliente-servidor, el punto com, las páginas web. Podemos decir un sinnúmero de cuestiones que han pasado en el tiempo en donde las empresas, hablando desde el punto de vista empresarial, las empresas han viajado como veletas, como gallitos de tejado. Viene una tecnología, voltean inmediatamente a verla. Y todos voltean hacia ese lado y todos están apuntando a una moda tecnológica. Hoy ese es el caso. Sin duda, la inteligencia artificial llegó, pero creo que todos debemos de tener mucho cuidado en cómo lo debemos enfocar y sobre todo si estamos hablando desde el punto de vista de universidades, tener mucho cuidado, primeramente, en mi punto de vista, es hablar directamente o establecer líneas que tengan que ver con la realidad de lo que pasa para las soluciones en las empresas. En caso muy particular, la inteligencia artificial, hoy los chicos que son muy inteligentes, que están metidos en cada una de los nuevos agentes, etcétera, están pensando nada más en dashboards. Y hay otro tipo de soluciones con inteligencia artificial que no tiene que ver nada con dashboards.
Nada con ver con código automático porque no es así como funciona la inteligencia artificial. Yo lo estoy viviendo pues, digo, finalmente tengo la oportunidad de trabajar con muchas empresas competitivas que son competencia conmigo en Europa, en Asia, etcétera, que están trabajando con el código actual que tienen para resolver problemas que no tienen nada que ver con hacer dashboard. Todos están enfocados con dashboard. Yo nada más quiero comentar lo siguiente, creo que con la aportación desde el punto de vista y mensaje para las universidades, que veo que son varias, creo que lo importante, cuando hablé por ahí, lo puse en el chat, creo que hay que manejar un marco de temarios, o sea, temáticos, o sea, se tiene que manejar un programa temático muy relacionado a las empresas, a lo que realmente las empresas tienen que resolver. Estoy seguro, y es más, uno de ellos soy yo, estoy completamente seguro que muchos empresarios, directores de empresas, están con la carrera de tener una inteligencia artificial en su empresa y no sé ni por qué. Esa es la realidad. No tienen un foco para realmente resolver un problema. Desde allí partimos, ¿no? Yo creo que las universidades tienen que tener muy claro qué necesita México, qué necesitan las empresas, para que entonces sí, las universidades puedan formar buenos elementos, sobre todo a la comunidad de estudiantes, con métricas claras, sobre todo implementar un marco regulatorio con temarios muy específicos para diferentes sectores. Esa es mi opinión exclusivamente. Lo más importante es enseñar con prudencia. Hoy la tecnología está avanzando en una forma tremenda. Hoy lo vieron en el grupo, pues, salió Perfectly, o no sé cómo se llama, pero todos los días sale algo nuevo, mejoras. Fernando nos comparte cada semana su reporte y es increíble. Mientras tú estás, las empresas, y digo a las empresas es más peligroso, todavía los estudiantes pueden ir cachando esto día a día, pero las empresas, desde el momento que inviertes algo, te casas con ello, estás desarrollando y en 2 semanas todo es obsoleto. Hoy está sucediendo eso. En lo personal, Edifac, la empresa que tengo, invertimos hace 6 meses en un desarrollador, 12 desarrolladores, tecnología, equipos, etcétera. Es completamente obsoleto. Mauricio, Adelante, perdón que te interrumpa, pero se nos va el tiempo, ¿sí? adelante. Y yo tengo una sorpresa que le prometí a los 4 panelistas, ¿sí? Coincido contigo, desde luego las universidades, además de responder a los problemas reales y de los problemas concretos de las empresas, que por cierto yo pensé que ibas a pedir que enseñáramos a las empresas, porque ahí está la solución a lo que tú pides. Pero independientemente de eso, yo quiero confesarle a los panelistas, y con esto quiero concluir, que el formato de la sesión lo estructuramos como pensamos debe ser nuestra interacción con la IA. Pero en este caso, en vez de tener 4 LLMs, tuvimos 4 inteligencias privilegiadas de los panelistas. Y entonces, a cada panelista le formulamos las mismas preguntas. Escuchamos sus diferentes respuestas y nos formamos una síntesis personales y colectivas. Y yo comparto mi síntesis personal. Mi síntesis personal es que con la IA debemos primero enseñarnos a preguntar y a escuchar. Segundo, debemos de enseñarnos a aprender a cuestionar las respuestas que recibimos. Tercero, con esas 2 primeras, comprender después nuestros puntos de vista y entender los puntos de vista de los demás. Para cuarto y final, formar nuestros criterios y aplicarlos para vivir mejor. Esa es mi conclusión. Están invitados al próximo martes de Disrupción. Muchísimas gracias por su participación y perdón por haberles quitado 12 minutos más del tiempo acordado. Si quieren dar alguna despedida, bienvenidos. Muchas gracias a todos, un Muchas placer. gracias. Muchas gracias por la oportunidad y por estar en disrupción.
Muchas gracias. Un Gracias, gusto, Pam. Alfonso, Fernando, por hacer esto realidad. Y un gusto verlos a todos. Abrazos. Un abrazo. Gracias, Fer. Muchas Gracias. gracias a todos. Nos Gracias. vemos.